Dicen que el mejor horario para salir a rodar es justamente en la madrugada, justo cuando el sol apenas empieza a salir, cuando la carretera o las autopistas están prácticamente vacías. Es este momento bajo la oscuridad cuando te das cuenta que has esperado mucho tiempo para poder salir. Llevas tiempo añorando subirte a tu moto y lo único que piensas es que te dé el aire en el rostro y sobre todo ver a tus compañeros de ruta. A pesar de que el cielo se empieza a despejar, aún manejas prudente, pues estás evitando los baches, estás tratando de manejar sin caerte en alguno de ellos. Conforme avanzas, la motivación empieza a crecer. A lo lejos ves que el amanecer empieza a iluminar el camino. Aún con la luz del día no es el momento de bajar la guardia, pues más adelante podrías encontrarte con alguna otra situación. Con el equipo por fin reunido, es momento de partir. No está de más hacer un chequeo general de tu motocicleta. Llantas, cadenas, aceite. Absolutamente nada puede pasarse por alto. Nos incorporamos a la autopista con altas expectativas. Sabemos perfectamente nuestro destino, pero no sabemos exactamente qué nos depara en el camino. Conforme avanzamos los primeros kilómetros de nuestro camino, empezamos a notar algo un tanto particular. El tráfico empezaba a incrementar y tuvimos que circular por la orilla para tratar de avanzar. Más adelante sabremos cuál era la situación que provocaba todo esto. Los accidentes en carretera son impredecibles. Es algo que nos afrontamos en cada salida. A veces provocados por una falla técnica, a veces provocados por una imprudencia humana. Conforme avanzamos y analizamos la gravedad del accidente, no podemos dejar de pensar qué habría pasado si esto nos hubiera sucedido a nosotros. Al observar de paso los restos de aquel auto, no podemos dejar de pensar que nosotros somos la carrocería y que al igual que el metal, también nosotros nos podemos quebrar. Avanzamos muy pocos kilómetros y nos percatamos que posterior a ese accidente, una de nuestras motocicletas se había dañado con algún objeto en el camino. Justo aquí es donde la magia del motociclismo sale a relucir ante la hermandad que destaca este tipo de grupos. Nos encontrábamos a muy pocos kilómetros de San Juan del Río. Sin embargo, la llanta dañada no estaba en condiciones para rodar tan siquiera un kilómetro más. Así que nos dividimos, y mientras unos fueron a conseguir una llanta de repuesto provisional, de esas que llamamos gallito, los demás nos quedamos y apoyamos a la moto dañada. Grata sorpresa y satisfacción fue ver a nuestros compañeros de regreso con tan preciado tesoro. No era la mejor llanta, mucho menos la mejor condición, pero era suficiente para lograr llegar a la siguiente ciudad y conseguir una llanta de repuesto. Y fue así como logramos llegar a San Juan del Río. Logramos conseguir una llanta nueva para la moto dañada, y esto nos hizo perder aproximadamente 4 horas de camino. Esa ventaja que pretendíamos ganar al salir temprano, prácticamente la habíamos perdido. Ahora que lo pensamos, creo que esa fue la segunda advertencia, la cual pasamos desapercibida. Sin embargo, continuamos con nuestro camino, pues aún faltaba poco más de 200 kilómetros por recorrer. Aún nos hacen falta recorrer alrededor de 150 kilómetros en ascenso, desde San Juan del Río hasta Pinal de Amoles, con la finalidad de evitar las carreteras, por lo menos hasta Peña de Bernal. Optamos por un camino alterno que nos llevaría por un camino rural con algunos toques de terracería.
Ese camino lo puedes tomar saliendo de San Juan del Río en dirección al pueblo de La Llave. Posteriormente apuntar al pueblo del Tecojote, hasta toparte con la autopista que lleva al pueblo de Bernal. Es un camino bastante divertido. Tiene unas excelentes vistas que bien vale la pena recorrer. El tramo a recorrer es de prácticamente 10 kilómetros. Sin embargo, creo que las caras de mis compañeros indican lo divertido que es este camino. Es hora de seguir con el camino. Viene la parte divertida por la cual venimos. Justamente las curvas hacia Pinal de Amoles. Los primeros kilómetros te encontrarás con un paisaje semidesértico, por lo cual te recomiendo que te hidrates y lleves un par de litros de agua para el camino. Conforme subas, encontrarás varios miradores que bien vale la pena que hagas una parada para tomar unas buenas fotos. Conforme sigas ascendiendo, el panorama irá cambiando poco a poco, cambiando a vegetación de aquel calor intenso y seco que se sentía. Poco a poco se volverá un viento frío, dependiendo de la temporada en que lo cruces. Te encontrarás con varias curvas, por lo cual te recomiendo no le pierdas respeto, ya que muchas de ellas son bastante divertidas. Sin embargo, si no les pones atención, podrías sufrir un accidente. Nuevamente hemos superado la prueba. Estamos aquí justo en los confines de Camargo. Ahí va el contingente. Somos 10 motocicletas. Hemos recorrido ya aproximadamente más de 200 kilómetros desde la Ciudad de México hasta estos lugares. Ya venimos tarde, ya está por oscurecer, son aproximadamente las 5:50 de la tarde. Tenemos un par de minutos todavía de luz. Estamos aproximadamente a 22 kilómetros de Pinal de Amoles. Todavía nos faltan 20 kilómetros más por recorrer después de Pinal de Amoles, hacia el hotel donde escogimos para pernoctar. Pero creo que sí lograremos llegar con buen tiempo. Aquí andamos en la Sierra Gorda. Seguimos dándole. Viendo la imagen de fondo, agradecía como todo buen creyente que hasta ese momento lográramos llegar a salvo hasta ese punto. Realmente nos faltaba muy poco, pues prácticamente nuestro destino, donde pretendíamos llegar a comer, estaba a menos de 20 kilómetros. Sin embargo, no teníamos idea que a una distancia escasa de 1,5 kilómetros antes de llegar al final de la ruta, esta se complicaría para todos los integrantes.
Estas imágenes representan la angustia y desesperación de ver a un compañero lesionado. Aún manejando una velocidad prudente, las imperfecciones del camino, el mal estado o movimientos bruscos de algún animal orillaron a uno de nuestros pilotos a salir del camino. Desafortunadamente fue en una curva ciega y una roca detuvo su camino. No es la primera vez que recorremos esta ruta y tampoco la persona que se accidentó carecía de experiencia. Sin embargo, al igual que esa persona, a todos los demás integrantes nos sorprendió la situación y tuvimos que actuar de manera rápida. Previamente y de preferencia días antes de salir de ruta, realiza una lista de emergencia con los siguientes datos importantes para cada uno de tus compañeros de ruta: nombre del piloto y copiloto, marca y modelo de la moto, número de teléfono en caso de emergencia, nombre de la persona a quien se le daría aviso, número del seguro y teléfonos de aseguradora. Y asegúrate de repartir estos datos de manera física entre todos los integrantes. Previamente investiga los teléfonos de emergencia de los puntos de interés por los cuales circularás. Una lista de cada estado o entidad te ayudará a fin de reaccionar más rápido. Respeta la formación y mantente alerta a las señales de tu capitán de ruta. Comparte las señales y cuida tanto al que viene de enfrente como al que viene atrás de ti. Si viajas en grupo, los intercomunicadores son vitales y lo ideal es que tanto la punta como la barredora estén en constante comunicación, previniendo y cuidando el grupo de manera interna. Si está en tus posibilidades, procura llevar un auto de apoyo con el equipo necesario para remolcar a una motocicleta o llevar la herramienta necesaria para las reparaciones. Procura que la camioneta vaya detrás del contingente. Nunca permitas que se adelante. Lo más importante, usa tu equipo completo de seguridad. Estamos quebrando una de las principales reglas del motociclismo, que es no viajar de noche. Pero por temas de causa mayor nos encontramos en esta situación. Estamos viajando alrededor de 15 kilómetros de carretera llena de curvas en una total oscuridad y un casi nulo paso de vehículos. Adicional, nos esperan 5 kilómetros de terracería antes de llegar a nuestro destino final. Nuestro compañero accidentado viajó en ambulancia desde Pinal de Moles a Jalpa de la Serra. Es un trayecto de aproximadamente 50 kilómetros. Se fue escoltado por 2 de nuestros compañeros. Los demás nos quedamos en el pueblo de Pinal, pues las comunicaciones eran vitales y necesitábamos estar comunicados en todo momento. Y era el único lugar donde teníamos señal. Nos tocó bajar el tramo de terracería en total oscuridad, con algunas curvas pronunciadas, con el cansancio en los hombros y la mente en una total preocupación. Logramos llegar al hotel. Afortunadamente a las 6 de la mañana recibimos el informe que nuestro compañero ya se encontraba bien y ya había sido dado de alta. Incluso, en compañía de sus familiares, ya se encontraban camino a su casa. Pese al alivio, los demás no nos encontrábamos con muchos ánimos de seguir con el viaje, y acorde a decisión unánime, optamos por cancelar la ruta y regresar ese mismo día a nuestros domicilios. No tuvimos tiempo de maravillarnos con el exuberante escenario que teníamos frente a nosotros, y de hecho literal, teníamos libre todo ese paisaje para nuestro deleite, pero en nuestras mentes solo pensábamos en regresar a salvos a casa. Vámonos, señores.
la luz del día y con un poco menos de preocupación, logramos apreciar y dimensionar el camino que habíamos cruzado durante toda la noche oscura, mostrándonos la majestuosidad que nos ofrece la Sierra Gorda de Querétaro. Decidimos esperar a nuestros 2 escoltas y héroes que acompañaron a nuestro piloto hasta el hospital, los cuales regresarían y cruzarían por este mismo camino. En la espera, nos dimos cuenta que este camino es muy transitado por motociclistas, pero sobre todo, las vistas panorámicas que logramos captar simplemente nos dejaron sin palabras. Seguimos nuestro camino de bajada hacia la Ciudad de México. Aprovechamos una que otra fotografía para el recuerdo. Durante el camino el cansancio se hizo ver a lo largo de todo el trayecto. Llegó el momento de despedirnos y darnos cuenta que no solamente somos compañeros de ruta, sino una verdadera familia que se apoya y se ayuda en situaciones difíciles. Nos llevamos una gran lección de esta rodada, la cual aprendimos y llevaremos a cabo en futuras salidas. Al inicio, salimos como compañeros de este viaje. Sin embargo, al regresamos como hermanos de ruta.